Entonces iniciamos la semana de repaso, que vamos a estar viendo algunas preguntas con respecto a las 18 semanas que hemos estado viendo. Y vamos a iniciar a ver con la primera, ¿no? ¿Qué nos dice? Cuando la célula eucariota requiere balancear las fuentes de energía durante el desarrollo o una situación de estrés, o necesita eliminar proteínas defectuosas, organelas dañadas o parásitos intracelulares, hace uso de los o las mediante un proceso denominado como. ¿Cuál sería, muchachos? ¿Qué opinan ustedes? A ver, vamos a dar unos segundos, a ver qué me dicen en el chat. Ya tenemos una respuesta. A ver, ¿más gente se suma? ¿Más gente se suma? A ver, otra segunda respuesta. ¿Alguien marca otra? ¿Apoyan? Póngale por dos, por tres o su pulgar arriba si están apoyando la respuesta. Veamos a ver entonces la una, ¿no? Dice, cuando la célula eucariota requiere balancear las fuentes de energía, balancear, durante el desarrollo de una inanición de estrés. Supongamos un ejemplo de situación de estrés, que viene a ser la inanición, la falta de nutrientes, ¿ok? Supongamos que tú eres una célula, ¿ok? Tú eres una célula. Eres una célula eucariota. Estás compuestas de ¿qué? De núcleo y organelas. Pero digamos que tú tienes unas 20 mitocondrias, ¿ok? Y tú estás bajo una situación de estrés. El oxígeno no llega, eres un tejido que con el paso del tiempo ha envejecido y ahora los vasos sanguíneos que te quedan lejos, por lo tanto la cantidad de nutrientes no llega, y al igual que el oxígeno. Entonces, ¿qué hace tu cuerpo? ¿Qué harías tú una célula? ¿Tú qué harías? Si necesitas nutrientes, pero no llegan a ti. ¿Qué harías? Pues podrías eliminar una mitocondria, destruir una mitocondria. ¿Por qué, profe? ¿Para qué destruye esa mitocondria? Porque si yo degrado a una mitocondria, van a liberarse ¿qué cosa? Aminoácidos, nucleótidos, ácidos grasos, gliceroles, monosacáridos. ¿Por qué? Porque las mitocondrias son organelas compuestas de diferentes macromoléculas. Si se destruyen, ¿qué liberan? Moléculas orgánicas simples, como las que te había nominado. ¿Sí o no? Por lo tanto, ahora la célula, tú como célula, ahora ya tienes esos nutrientes para seguir viviendo. ¿Te das cuenta? ¿Ok? Ahora, nos dice o necesita eliminar proteínas defectuosas, organelas dañadas y parásitos intracelulares. Por ejemplo, mira, todo sistema no es perfecto, ¿ok? Todo sistema no es perfecto. Eh, para mantenerlo con la eficiencia determinada, productividad y rendimiento óptimos, siempre tiene que estar constantemente reparado, mantenido, ¿ok? Y eso es lo que le pasa a las mitocondrias, al retículo endoplasmático y a los peroxisomas, más que todo. ¿Por qué, profe? Porque son organelas que con el paso del tiempo su productividad se reduce, su rendimiento, su efectividad. Y si tú eres una célula, económicamente te conviene seguir teniendo estas organelas. No, pues. Entonces, ¿qué haces? Las eliminas. La pregunta de acá va dirigido a qué organela elimina.
a a lo que te está señalando acá, a organelas dañadas. Por otro lado, las proteínas, ¿dónde son sintetizadas? En los ribosomas, pero tú sabes que hay ribosomas en el citosol, son ribosomas libres, y ribosomas que están adheridos, adosados al retículo endoplasmático rugoso, ¿sí o no? Ok, pero al momento que se va produciendo una proteína, mira por ejemplo, producción, síntesis de proteínas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá. Mira, ¿te acuerdas, no? El ribosoma, la subunidad mayor, la subunidad menor. Lo que tú encuentras acá, ¿qué es? Es el ARN mensajero, ¿no? El ARN mensajero. Luego, ¿qué se está formando aquí? Todo esto, ¿qué es? La proteína. La proteína, la ribosoma va traduciendo, ¿no? El ARN mensajero. Va apareciendo el primer aminoácido, luego el segundo, luego el tercero, luego el cuarto, luego el quinto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? ¿Tú crees que todos los procesos de síntesis de proteínas finalmente producen una proteína con la estructura que deberían tener para realizar una función? Porque acuérdate que la función de una proteína está determinada por su estructura. Imaginemos que el plegamiento, la formación de su estructura ha quedado mal. ¿Cómo va a funcionar? Y si tú eres una célula, ¿económicamente te conviene tener este tipo de proteínas? No, pues se elimina. Pero te comento, esta eliminación de proteínas defectuosas y organelas dañanas utilizan a la misma organela que va a destruir los parásitos intracelulares. Ah, no está. Pero esta misma organela va a destruir los componentes de estos parásitos intracelulares. Entonces, ¿cuál sería, estimados? Serían los lisosomas, porque acuérdate que los lisosomas median la digestión intracelular. Digestión intracelular. En cuanto a eh, las mitocondrias, a ver cómo te digo, las organelas internas que están dañados van a formar los denominados autofagosomas. O sea, esas organelas dañadas se comienzan a encerrar en ciertas vesículas denominadas como autofagosomas. Y cuando estos autofagosomas se unen con los lisosomas primarios, forman al lisosoma secundario, pero acá en este caso se denomina como autolisosoma. ¿Sí o no? Debiera ser lisosoma secundario. ¿Ok? ¿Cómo se denomina este proceso de eliminación de ciertas organelas, de ciertas proteínas defectuosas propias de la célula? Auto, de propio, fagia, de alimentación. ¿Ok? Entonces iríamos con la 1C. Continuemos. ¿Qué nos dice la 2? A ver qué nos dice. ¿Qué opinan ustedes? 2. Estructuras distribuidas en el tejido epidérmico de las hojas y tienen como función regular la transpiración y permitir el intercambio de gases. ¿Qué opinan? A ver, ¿qué marcan en el chat? ¿Qué marcan en el chat? A ver, ya tenemos una respuesta. ¿Alguien se suma? ¿Quiénes más se suman? Listo, ya tenemos dos. ¿Alguien plantea otra respuesta?
Veamos. Son estructuras distribuidas en el tejido epidérmico de las hojas y tienen como función regular la transpiración y permitir el intercambio de gases. Acuérdense que el tejido epidérmico se caracteriza por poseer células vivas a diferencia del tejido peridérmico, ¿no? Acuérdate que ambos son tejidos de protección. El tejido epidérmico se caracteriza más que todo por tener células vivas, ¿no? Y además porque posee modificaciones. ¿Te acuerdas qué tipo de modificaciones? La presencia de una cutícula, ¿no? Una resina cerosa evita la desecación. Luego tenemos a los tricomas, que pueden ser tricomas glandulares, que sintetizan resinas y bálsamos. Luego tenemos a los tricomas no glandulares, ¿no? Los tricomas también se llaman como pelos, ¿no? Estos tricomas no glandulares, o sea que no secretan nada, funcionan más que todo como una especie de mini sombras, ¿no? Como si fuese vello, lo cual que evita una incidencia mayor por parte de la radiación solar. Y por otro lado nos dice que tiene como función regular la transpiración y permitir el intercambio de gases, ¿no? Esta estructura, esta modificación de la epidermis, ¿cómo se denomina? Como estomas, ¿sí o no? La cual está conformada por las células guardianes o oclusivas, y por otro lado por el ostiolo, el orificio, ¿no? El grado de turgencia de las células oclusivas va a determinar la apertura, el diámetro del ostiolo y por lo tanto el intercambio de ciertos gases. Por lo tanto, 2 sería alianza, ¿no? Está bien. Pasamos con la 3. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? A ver. ¿Qué opinan, muchachos? A ver. Tenemos una primera respuesta. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan los demás? A ver, ¿qué opinan los demás? A ver, ¿qué nos dice? La sangre es un tejido conectivo líquido que circula por capilares, venas y arterias de todos los vertebrados y está formada por células sanguíneas y plasma. Respecto a las células sanguíneas, marque la respuesta incorrecta. Los neutrófilos constituyen el 60 al 70% del total de las células blancas. Si nosotros separamos a la sangre en 3 partes, vamos a tener, por un lado, el plasma sanguíneo, los leucocitos y los y por otro lado los eritrocitos. ¿Listo? Nadie más va a participar. Listo. Vamos a cambiar la dinámica.
Doy un tiempo determinado para que marquen la respuesta, digo la respuesta, si es que no hay una mayor explicación que dar. Reciprocidad, estimados. Vamos a ver, entonces. Acá tenemos plasma sanguíneo, leucocitos, eritrocitos. Los leucocitos, ¿qué son? Glóbulos blancos. Los glóbulos blancos están compuestos de granulocitos. En este caso, vamos a tener eosinófilos, basófilos, neutrófilos, también monocitos, ¿no? Los cuales, por ejemplo, en cuanto a los neutrófilos, son los que agrupan la mayor cantidad, por lo tanto, la es correcto. B. ¿Los monocitos son precursores de los macrófagos? Sí, los monocitos están presentes más que todo en la sangre y los macrófagos están presentes en los tejidos. Ejemplos, macrófagos en el tejido nervioso, las microglías, en el tejido óseo, los osteoblastos, los osteoclastos, por lo tanto, verdadero. C. Las plaquetas se originan por fragmentación de los megacariocitos. Exacto. Las plaquetas son conocidas más que todo como restos celulares porque derivan de una célula muy grande denominado el megacariocito. ¿Para qué sirven las plaquetas? ¿En qué participa? Coagulación sanguínea. D. Los basófilos liberan enzimas durante las reacciones alérgicas. ¿Ok? Verdadero. Basófilos y los mastocitos son células que participan en las reacciones alérgicas liberando histamina. E. Los eritrocitos en mamíferos son células que presentan núcleo. ¿Ok? Mamíferos. A excepto de los mamíferos vamos a encontrar aves, reptiles, peces, anfibios. Ellos sí presentan eritrocitos con núcleo. ¿Ok? Por lo tanto, 3E. Vamos con la 4. ¿Listo? Damos 2 minutos, les digo la respuesta. Vayan analizando la pregunta. Listo. 4B. Las células necesitan energía para el transporte activo en sus membranas y para el metabolismo anabólico. Los seres vivos pueden incorporar esta energía a sus células de forma directa, fotosíntesis, indirecta, respiración. 5. 2 minutos.
5. En las plantas y animales el intercambio de gases está relacionado con el ingreso de materiales nutritivos inorgánicos gaseosos y la salida de catabolitos. Determina el valor de verdad en las siguientes alternativas en relación al intercambio de gases en los seres vivos. En las plantas superiores el CO2 y oxígeno ingresan por difusión a las hojas, sí, mediante los estomas, verdadero. En las algas los gases difunden el medio acuático de las algas, sí, las algas son las plantas primitivas, acuáticas, por lo tanto, el ingreso de agua o la salida de esta se realizaba por difusión, verdadero. El intercambio de gases en los insectos se realiza por branquias, no, por tráqueas, pero acuerda los arácnidos filotráqueas y los crustáceos por branquias, falso. La lombriz de tierra, el intercambio se realiza a través de la cutícula, exactamente. Por eso es que la lombriz de tierra a nivel de su piel se encuentra muy vascularizada para que haya un diámetro, una distancia muy pequeña para que el oxígeno y el dióxido de carbono pues pueda haber un intercambio entre el medio externo y los vasos sanguíneos muy superficiales. Por lo tanto sería verdadero, verdadero, falso, verdadero, ¿no? 5D. 6. Vamos a ver 2 minutos. Listo. ¿Qué nos dice? Durante la excavación de la construcción de un centro comercial en una ciudad costera, se encontraron rocas con unas impresiones pertenecientes a cierto animal acuático. Este hallazgo permitió establecer en un pasado esa zona estuvo cubierta por el océano. ¿Qué rama de la biología se encarga del estudio de estos restos? Hidrobiología, acuérdate de los seres vivos que viven en el agua. Taxonomía, clasificación y nombramiento de los seres vivos. Biología forense, conocimientos biológicos aplicados a la criminalística. Paleontología, estudio de la historia de la vida utilizando restos fósiles. Y la geología, estudio de la Tierra. ¿Cuál sería entonces? C, ¿no? 6C. 7. 2 minutos.
Profe, su micro está apagado. Listo, muchas gracias, disculpe. Vamos a ver de nuevo. Veamos, ¿qué nos dice? Entre las macromoléculas que forman parte de los seres vivos existe un grupo con una diversidad de funciones, por lo que se considera las más versátiles, ¿no? Tenemos a las proteínas, porque ellas desempeñan la mayor cantidad de funciones. Recuerden, la mayor cantidad de funciones. Si nosotros recordamos a la estructura de un aminoácido, acuérdense cómo son los aminoácidos, poseen un carbono central, un hidrógeno, por otro lado tenemos al grupo amino, por otro lado tenemos al grupo carboxilo, y por otro lado tenemos a la rama lateral, ¿no? O la cadena lateral. R, la cual puede estar diferentes grupos funcionales y cada tipo de grupo funcional pues va a definir al aminoácido en específico. ¿Qué tenemos acá? Por eso se denomina aminoácido. Esto es una amina, esto es un ácido carboxílico, aminoácido. Átomos que vemos, carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. Profe, ¿y el azufre? Es que vamos a encontrar, hay algunos aminoácidos como la metionina y también como la cisteína, ¿no? Ellos son aminoácidos que en su cadena lateral poseen átomo de azufre. Entonces, ¿cuáles serían las proteínas? Pasamos con la 8. A ver, para que tengan un tiempito para que ahí lean. Veamos. Vamos a dar un minuto. Ah, listo. La pandemia debido a la enfermedad del COVID-19 tiene como agente al SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2, recuerda, que es un virus de ARN, por lo tanto no contiene ADN. Falso la A. ¿Posee una cabeza icosaédrica y cola? No. Esto es parte de los bacteriófagos. Por ejemplo, la estructura de los bacteriófagos es una cabeza icosaédrica y cola. ¿Posee una simetría helicoidal? Tampoco. Tampoco. ¿Posee retrotranscriptasas? No. Los retrovirus, por ejemplo, utilizan retrotranscriptasas. ¿Por qué? Porque estos son virus de ARN, pero necesitan ser ADN para que puedan integrarse al material genético de las células hospederas. Y las células hospederas poseen ADN como material genético. Entonces, ¿cómo pasaría un ARN? ¿Cómo pasaría un virus de ARN para lograr infectar el genoma de una célula eucariota? Si su material genético es de ADN. Para esto necesita convertir el ARN en ADN a través de las retrotranscriptasas. ¿Recuerdan? Pero ¿qué sucede? El virus del VIH es un ejemplo de ello. Pero en el caso del SARS-CoV-2, no utilizan esto. ¿Ok? Por lo tanto, el ARN es como genoma en el caso del SARS-CoV-2. 8, escalera. ¿No? Continuemos. Pasamos un minuto a ver en la siguiente pregunta, la 9.
Listo. ¿Qué nos dice? Cuando un virus patógeno invade nuestras células, se inicia con la producción de más virus. Y este aumento altera el organismo, lo que se manifiesta como signos y síntomas en el infectado. Muchos de estos cambios perjudiciales en el organismo son consecuencia de un evento que se manifiesta en la última etapa de la replicación viral. Dicho evento se denomina, pero vamos a ver cuáles son las etapas. Acuérdate, tenemos la absorción, la penetración, el denudamiento, la multiplicación, el encapsulamiento y liberación. ¿Qué sucede? Dependiendo de los autores, cada una de estas etapas tienen diferentes nombres. Por ejemplo, la absorción también la vamos a encontrar como fijación, ¿ok? Luego vamos a encontrar la penetración como ingreso, desnudamiento en este caso, liberación de la cápsula, ¿ok? O desencapsulación. La multiplicación como propagación, el encapsulamiento como ensamblaje y la liberación como lisis. Si nos están diciendo que son las últimas etapas, lógicamente estaríamos referidas al ensamblaje o a la lisis o encapsulamiento y liberación. ¿Qué sucede? En las células vamos a abrir un documento para explicar, ¿no? Estas últimas etapas. Tenemos, ¿no? Diferentes conjuntos de células. Tenemos una célula por acá, tenemos otra célula por acá. ¿Qué pasó? Ah, no. Tenemos una célula por aquí, tenemos otra célula por acá, con su núcleo. Veamos su núcleo. ¿Y qué sucede? Por acá encontramos a un virus que la infecta. Y el virus, justo en sus últimas etapas, como va produciendo su propio material genético, que puede ser ADN o ARN, y también sus proteínas, que van a formar parte de su cápside, de esta envoltura proteica que los protege, ¿sí o no? Pero esto se tiene que ensamblar. Entonces, esta es la parte de ensamblaje, ¿no? Se da una organización en cuanto a las proteínas de la cápside y el material genético que puede ser ARN o ADN. Pero luego adentro, ¿no? Adentro se van a formar varias partículas virales, varias partículas, después de ser ensambladas. Una vez que son ensambladas, son liberadas, pero ¿mediante qué? Mediante la lisis de la célula hospedero, o sea, mediante la ruptura, la degradación, el hecho de perjudicar a la célula. Entonces, cuando se libera, ¿qué ocurre? Cuando se libera, se da la lisis, ¿qué ocurre? Se rompe la célula y esta célula muere. Imagínate que esta infección no esté solamente afectando a una célula de un tejido, sino a 1000. ¿Crees que el tejido va a estar funcionando bien? No. Y lo mismo ocurre con el tejido. Cuando se libera, mira, cuando se rompe, se lisa una célula, todo su contenido se libera al medio externo. Y las células vecinas detectan ese cambio. Entonces, ¿qué dicen? Hoy no, acá está pasando algo grave. Estos componentes que estoy detectando no los debería reconocer, porque estos son componentes que se quedan dentro de una célula. ¿Esto qué significa? Que una célula estaba infectada y se ha alisado. Ah, no, yo voy a liberar agentes proinflamatorios, como las prostaglandinas o el ácido araquidónico, que va a permitir ¿qué cosa? En este caso, el reclutamiento de ¿qué? De leucocitos, un aumento de la temperatura de la zona. Y con este reclutamiento de leucocitos, aquí van a comenzar a llegar ¿qué? Glóbulos blancos para que hagan su trabajo. ¿Te estás dando cuenta? Pero esto fue gracias a que, uno, porque estás alertando a las células vecinas, dos, porque estás rompiendo una célula y de esta forma reduciendo la cantidad de células del tejido afectado. Entonces, ¿cuál sería? 9 barco, ¿no? 9 barco. Ahí está. Pasamos ahora con... Muy bien, Lady, muchas gracias. Pasamos con las 10. ¿Qué nos dice? El citoesqueleto es una red proteica formada por microtúbulos y microfilamentos y filamentos intermedios. Esta estructura confiere diversas propiedades a la célula, volviendo la dinámica de acuerdo a la polimerización y despolimerización de sus componentes. Del siguiente listado determina el evento que no implica el citoesqueleto. Damos un minuto.
A ver, ¿cuál sería entonces la respuesta? Veamos, ¿qué nos dice? La diapedesis. ¿Qué es la diapedesis, profe? ¿Qué sucede? Tenemos un... A ver, vamos a ver, quiero ver el tamaño. Ah, ya sé. Ahí está. Veamos. Tenemos un vaso sanguíneo por acá, ¿no? Acá un vaso sanguíneo. Vamos a hacer un zoom. Y ahora tenemos esto. Ok, un vaso sanguíneo. Por acá tenemos un tejido afectado. Un tejido... Vamos a ver un tejido infectado. Un tejido infectado. Ok. Ahora, las células que se... Acá tenemos el agente patógeno y por acá encontramos a las células vecinas que detectan al agente patógeno. Y entonces estos van a liberar ¿qué cosa? Diferentes citocinas hacia los vasos sanguíneos cercanos. Estas citocinas viajan y ¿qué va a ocurrir? En las células epiteliales del endotelio vascular, o sea, las células que recubren los capilares, ¿qué va a ocurrir? Estas citocinas llegan a estas células y estas células las alertan diciéndole, oye, todos los glóbulos blancos que van viajando por acá, por favor, deténganse porque está habiendo un proceso de infección acá. Por favor, vayan a esta zona, al tejido infectado. Entonces, ¿qué sucede con este leucocito? Viaja, pero ¿tú crees que logra pasar por acá? No. Es como cuando antes, no sé, de chiquito tratabas, ¿qué cosa? Cruzar rejas, ¿no? ¿Y qué hacías? Con tu cuerpito pequeño tratabas de moldearte, ¿no? Tratabas de levantar tu brazo, levantar tu rodilla, contraer un poco el diafragma, ¿no? Para que logres pasar. Lo mismo es una célula. Modifica su citoesqueleto para que en este caso se pueda estrechar y logre atravesar y luego dirigirse hacia dónde? Hacia el tejido afectado. ¿Cómo se denomina esto? Diapédesis. ¿Ok? Diapédesis. Continuemos. ¿Qué otra opción nos da? Entonces, diapédesis está correcto. El clivaje celular, lógicamente, en diferentes células, con parte del citoesqueleto, permiten la división de una célula, o en el caso de la gemación, pues un pedacito de estas, de las células se van a ser liberadas por modificaciones en el citoesqueleto. El uso mitótico. Mira, formación del uso mitótico, claro, pues porque acuérdate que el uso mitótico participa en qué? En la segregación de los cromosomas. Los cromosomas, ¿dónde se anclan? En el uso mitótico, para que luego ocurra qué cosa? La disyunción, la segregación cromosómica, la repartición equitativa de cromosomas. Y luego tenemos a las amebas o las células que tienen un comportamiento ameboideo, que poseen prolongaciones en citoplasma, denominados como pseudópodos, que permiten a la célula reptar. Pero estos pseudópodos son gracias a qué? A la modificación del esqueleto de estas células. No solo de la membrana, sino también del esqueleto. También es un proceso. En cambio, la glucólisis es un proceso metabólico que no requiere la modificación, en este caso, del citoesqueleto, ¿no? 9, 10, D. ¿Qué nos dice la 11? Veamos. Vamos con un minuto. Listo. Veamos. ¿Qué nos dice, no?
11D, 11D. Ay, listo, estimados. A ver, Ángela, Lady, Emma. Check también por parte de Lady, ¿no? A ver, veamos, ¿qué nos dicen, no? A ver, se identifica un animal acuático con múltiples poros a lo largo del cuerpo de donde ingresan las partículas. Claro, ¿no? Esto forma parte de los poríferos, por eso se denominan como tal. Esa es la característica distintiva. Estos poríferos tenemos a la esponja y estos poros son formados por los porocitos, ¿no? Vamos a los famosos porocitos. ¿Ven esto en rojo? Esto es una célula, pero es una célula ahuecada. Mira cómo el centro, mira, una célula cilíndrica, pero en el centro es ahuecado. O sea, no es compacto todo, sino es ahuecado. Eso es lo que le da esta apariencia de los poros, ¿no? Los porocitos, ¿no? Con múltiples y realizan digestión intracelular, exacto, porque las planarias realizan digestión extra e intracelular, tal como las medusas, que son nidarios. Los moluscos y la lombriz de tierra, que en este caso el último es un anélido, estos dos últimos que realizan digestión extracelular. Por lo tanto, 11D, ¿no? Vamos con la 12. Damos un minuto. Listo, Lady ya nos lanzó una primera opción. ¿Alguien se suma o alguien propone otro? ¿Qué nos dice? Una mutación génica autosómica dominante provoca que el cartílago fetal no se convierta en hueso concretamente, lo que resulta en enanismo. Es decir, el enanismo sería una condición autosómica dominante. Eso significa que individuos con homocigoto dominante u heterocigotos que van a tener el fenotipo de enano, ¿no? En cambio, los que poseen un fenotipo homocigoto recesivo, no enanos. ¿Sí o no? Acá veamos los diferentes. Consideremos que las opciones de la izquierda corresponden al padre y las opciones de la derecha corresponden a la madre. Entonces vemos la combinación, ¿no? A este lado, este con este y este con este. ¿Esto qué nos da? Nos da 50%, vamos a poner así, 1, AA, vamos a poner así, 2, AA, 2, AA. Todos son, ¿qué cosa? Enanos, ¿verdad? En este caso todos son enanos. En el siguiente, acá, 4AA. Por lo tanto, todos son homocigotes dominantes, todos son enanos. En este caso, sería 4AA. Por lo tanto, todos no son enanos. En cambio, en este caso sería 1AA, 2AA y 1AA minúsculas. Por lo tanto, acá observamos que solamente el 25% tendría hijos sanos. Por lo tanto, 12 barco, ¿no? Bien, correcto. Vamos con la 13, un minuto.
Listo. ¿Qué nos dice? Los trabajos de Gregor Mendel sobre Pisum sativum arveja permitieron entender los mecanismos de la herencia. En su segunda ley, ley de la segregación independiente, a partir de una cruza dihíbrida, una F2 cuya proporción fenotípica es, si tiene una F2 cuya proporción fenotípica es, veamos acá, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Tenemos la generación parental, la cual nos dice que se compone de dihíbridos. Entonces tendríamos así, ¿no? Aparte que es a partir de líneas puras según las leyes de Mendel. En la generación F2 tendríamos solamente puros heterocigotos, ¿sí o no? Pero si se cruzan entonces estos dihíbridos, ¿no? A partir de una cruce dihíbrida, acá podemos observar dihíbrida, ¿qué vamos a encontrar en la F2? Pues las diferentes combinaciones, ¿no? Por un lado, podría ser A, B, A con B minúscula, A minúscula con B mayúsculo, o A minúscula con B minúscula. Por otro lado, esto es por parte del padre, ¿no? Por parte del otro progenitor sería lo mismo, ¿no? Y estas diferentes combinaciones en nuestro cuadro de Punnett, ¿te acuerdas? Que nos van a dar en proporciones fenotípicas 9 heterocigotos para ambos caracteres, 3 heterocigotos para el primer carácter, por dicho, vamos a ver. 9 que expresan dominancia, que expresan ambos caracteres dominantes, 3 que expresan el carácter recesivo, el primer carácter como dominante y el segundo como recesivo, 3 que expresan el primer carácter como recesivo, pero luego el otro como dominante, y 1 en la cual expresa ambos caracteres como recesivo. Por lo tanto, la proporción sería 9331, ¿verdad? 9331. 12 casa. Pasamos con la 14. ¿Qué nos dice en la 14? A ver. Un minuto. Listo, ¿qué nos dice? El cariotipo humano presenta 23 pares de cromosomas de una célula diploide ordenados según su forma y tamaño. Se resume con una fórmula cromosómica que un varón normal es 46XY, ¿no? Porque el primer cifra te menciona total de cromosomas y el segundo los cromosomas sexuales. Por ejemplo, en una mujer, ¿cuál sería? Sería 46,XX, ¿sí o no? ¿Cuál sería la fórmula cromosómica de una mujer con síndrome de Down? Acuérdate que el síndrome de Down es causado por una mutación cromosómica, la denominada trisomía del par 21. En vez de tener 2 cromosomas, tiene 3 del par 21. Por lo tanto, ¿cuál sería? 47 cromosomas en total, porque si adiciona ese 21, ¿sí o no? Luego más XX y luego más 21, ¿no? En total. ¿Cuál sería la respuesta entonces? 14C, ¿no? Vamos con el siguiente. ¿Qué nos dice en la 15? La biótica establece principios que permiten realizar con responsabilidad el quehacer científico en el ámbito médico, biológico y ambiental. Uno de esos principios señala que no se puede buscar
hacer un bien a costa de hacer un daño, por lo cual se denomina como principio de, sencillo, ¿no? Beneficencia, buscar el hecho de hacer bien sin causar daño. 16. La teoría de la herencia de los caracteres adquiridos que se basa en la hipótesis del uso y desuso de sus partes, que tomó como ejemplo el desarrollo del cuello de las jirafas, fue propuesta por hasta 20 segundos, ¿no? Listo, entonces sería ¿quién? Jean-Baptiste de Monnet, exactamente, Emma, ¿no? Que defiende el transformismo, que defiende el lamarquismo, ¿no? En la cual propone la ley de uso y desuso de sus partes, como es en el caso de las jirafas, en las cuales los diferentes ancestros, con el paso de los años, con el paso de las generaciones, pues el estiramiento del cuello, pues se lograba heredar, pero lo cual ya hay muchos científicos que refutaron este tipo de herencia, ¿no? Hugo de Bryce recuerda que esta teoría mutacionista, teoría de Dobzhansky, que es parte de la teoría neodarwinista o la teoría sintética, la teoría moderna de la evolución, y Charles Darwin propone la selección natural, ¿no? Como viene a ser una de las más destacadas en cuanto al evolucionismo. 16D, ¿no? Pasamos con la 17, ¿qué nos dicen? A ver, un minuto. Ah, la teoría de Lamarck. Ah, Lamarck es justo Jean-Baptiste de Monnet, solo que Jean-Baptiste de Monnet también es conocido como Jean-Baptiste de Lamarck. Sí, sí, no, no te preocupes, varias en ocasiones se han confundido, ¿no? Algunos no conocen que también propone no el evolucionismo, sino el transformismo. Veamos, ¿qué nos dice? Los insectos tienen el sistema digestivo muy variado dependiendo del tipo de alimentación. ¿Ok? En general, este sistema tiene una parte anterior, media y una parte posterior. Acá tenemos que recordar, en este caso, el sistema, el aparato digestivo de los insectos. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué viene? Vamos a encontrar que su sistema digestivo está compuesto de que de esófago, buche, molleja, intestino, los higos gástricos, luego parte al intestino, ¿ok? Pero su cuerpo, su aparato digestivo está dividido en diferentes segmentos, teniendo al anterior, más que todo a la molleja y al buche, que participan en la almacenamiento y trituración del alimento, ¿ok? Por otro lado, tenemos en la parte media, mmm, en la cual está más que todo abocada a la absorción y digestión, ¿no? Porque esto se va a llevar a cabo en las primeras porciones del intestino. Pero ya en la porción final es donde se va a estar llevando a cabo qué cosa. En este caso, la producción de heces, ¿no? También podríamos tener la absorción de qué? La absorción de agua, por ejemplo, ¿no? Una de las primeras estructuras, bueno, las estructuras precursoras en cuanto al sistema de excreción. ¿Ok? Entonces, ¿cuál de todas estas sería? Mm, la digestión y absorción, ¿no? ¿Alguien ve eso? Ah, no, no han puesto opción. Ah, a ver qué hizo. Hizo Antonio Raimondi. Bueno, no está tanto enfocado a la parte evolucionista, sino más que todo a la parte de taxonomía. Ok, acuérdense que gracias a él fue justo que se denominó la puya Raimondi, ¿no? Él asigna este nombre científico y clasifica de forma científica a la Pourretia gigantea, ¿no? Nombre que conserva hasta su nombre actual, pero
También vamos a encontrar a las puyas raimondis, ¿no? Pero vamos a encontrar el nombre científico a la Paurretia gigantea. No me acuerdo si era Purretia o Paurretia, pero es la Paurretia gigantea, ¿no? Más que todo su aporte es en el ámbito de la taxonomía. Vamos a ver con el siguiente. 18. ¿Qué nos dice? Durante la formación de la orina se distingue la filtración, la reabsorción y la secreción. Al respecto señale el enunciado correcto acerca del nombre de la estructura y la fase en la que está implicada. Recuerden, ¿no? Tenemos acá este ovillo de arteriolas, al ovillo de acá de arteriolas, denominada como glomérulo, la cual luego está cubierta por una especie de cápsula denominada como la cápsula de Bowman, por la cual se va a estar luego extendiendo una serie de túbulos curvados denominados como la primera sección, el túbulo contorneado proximal, porque está próximo a la cápsula. Luego tenemos a la asa de Henle, que es en este caso una curvatura en forma de U, y en la última porción, antes de llegar al tubo colector, tenemos al túbulo contorneado distal, porque está distante de la cápsula de Bowman. Pero lo más importante, acuérdate que en este caso, de este sistema de la nefrona, es que permite la filtración. ¿Y es gracias a qué? Al glomérulo, ¿no? Al glomérulo de Malpighi, la cual se da la filtración glomerular. Pasamos con la 19. ¿Qué nos dice la 19? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Un minuto, ¿no? Sí, un minuto. ¿Qué nos dice? Entonces, sus paredes vasculares son delgadas. ¿De quién? ¿De las venas o las arterias? Las venas, pues. Poseen válvulas, claro, pues, ¿no? En este caso, las venas poseen válvulas para evitar el flujo retrógrado de la sangre. Sus paredes vasculares son anchas y elásticas. En este caso son de las arterias. Acuérdate que una clara distinción entre una arteria y una vena es que la arteria posee una pared elástica mucho más grande que la vena, ¿ok? ¿Por qué? Porque acuérdate que las arterias, como salen del corazón, reciben ese flujo sanguíneo abrupto, excesivo por parte del corazón. ¿Te imaginas que fuese un vaso sanguíneo rígido? No, pues tiene que aguantar toda esa sangre que sale. Por lo tanto, tiene que exhibir cierta flexibilidad, cierta elasticidad. Por eso es que ellos poseen una pared elástica mucho mayor que las venas, ¿ok? Devuelven la sangre de los órganos al corazón. Acuérdate que las arterias salen del corazón y las venas entran al corazón. Entonces sería verdadero, verdadero, alianza, verdadero, ¿no? Entonces sería la 19 alianza, ¿no? Continuemos. ¿Qué nos dicen la 20? Uy, a ver, acá este problemita voy a dar un minuto y medio, ¿ya? En sus casos, no es necesario ahorita ya, tanto que vayan a responder la respuesta, pero más o menos dense ese tempito para pensar cuál es, ¿no? Te dice, ¿no? Dora presenta un problema de crecimiento durante la adolescencia. Luego de unos análisis se detecta que presenta niveles de hormona somatótropa, por lo que el problema podría presentarse a nivel de, ¿cuál sería, no?
Listo. Veamos. ¿Qué nos dicen acá? La 20. Ahorita vamos a ver ese punto, Lady, porque justo es una de las preguntas que créanme que incluso a estudiantes de medicina, por ejemplo, no de San Marcos, sino de otra universidad, justo fue una de las preguntas que se realizan por parte de uno de sus exámenes. No así, pero es del tema. Y muchos se confundieron. ¿Saben por qué? Vamos a recordar en este caso el sistema endocrino. Ok, acuérdate que existe un control en la regulación, en la coordinación química, que la gobierne el eje hipotálamo, hipófisis y glándulas periféricas. Ok, acá tenemos al hipotálamo y la hipófisis. Acuérdate, la hipófisis posee dos lóbulos, ¿no? Un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. Siendo el anterior, ¿cómo se denomina? ¿Recuerdan? Como adenohipófisis, ¿no? La famosa adenohipófisis. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede con esta adenohipófisis? La adenohipófisis produce diferentes hormonas, en las cuales tenemos a la hormona del crecimiento o somatotrofina o somatotropina, ¿ok? Cualquiera de las dos. Pero ¿qué sucede? Muchos estudiantes piensan que la somatotropina tiene acción sobre los tejidos óseos, porque son los tejidos que van a crecer. Y en realidad no es así. La somatotropina va dirigiéndose ¿a dónde? Al hígado. Y al hígado se va a estar produciendo unos factores, unas proteínas denominadas como factores de crecimiento insulínico, tipo 1 puede ser. Ese nombre yo siempre más que todo lo recuerdo porque así fue como cuando aprendí cuando estaba en la facultad, ¿no? Como factor de crecimiento insulínico tipo 1. Pero con el paso del tiempo pasó a tener otro nombre que se denominaba como se denomina como somatomedina. Por otro lado, hay otra que regula la inhibición de la somatotropina que se denomina como somatostatina, que es producida ¿dónde? En el hipotálamo. Pero ¿qué sucede? Cuando la somatotropina va dirigida, no va dirigida al tejido óseo. Por lo tanto, podemos descartar la primera. ¿Por qué te dice? Por lo que el problema podría presentarse a nivel de los osteocitos, osteoglosos. No, porque no tiene contacto con la somatotropina. ¿Ok? Luego, ¿qué nos dice en el siguiente? Receptores intracelulares de la hormona. Te voy a dibujar, vamos a buscar a la soma. Y quiero que veas. No es esto. Quiero que veas qué dice aquí. La hormona del crecimiento es una hormona proteica. Si es proteica, ¿cómo va a tener un receptor intracelular? ¿Su receptor es extracelular? ¿Sí o no? Tampoco. Los genes relacionados al catabolismo lipídico. Si tú dices que es crecimiento de un tejido, si un tejido se incrementa es por el aumento o el incremento de la cantidad de células, la cual es lograda por división celular. Si una célula se divide en estas dos, ¿qué significa? Que ha tenido que duplicar sus organelas, duplicar sus proteínas, duplicar su material genético, pero también duplicar sus membranas. ¿Y las membranas de qué están compuestas? De lípidos. Por lo tanto, no sería catabolismo, sería anabolismo lipídico. No lo es. Problema a nivel de la producción de somatomedias óseas. Las somatomedias son producidas a nivel del hígado. Y el último nos dice receptores de la membrana de miocitos y hepatocitos. Claro, porque la somatotropina tiene acción sobre el tejido muscular y sobre el tejido hepático. Y si no hay receptores en la membrana de estos tejidos o hay receptores defectuosos, ¿qué sucede? No va a poder captar a la hormona. Por lo tanto, la señal no va a ser enviada. Por lo tanto, los tejidos no se va a estar produciendo ¿qué cosa? La somatomedina, y por lo tanto la somatomedina ya no va a llegar ¿a dónde? A los tejidos del sistema esquelético. Por lo tanto, el cuerpo no va a crecer. ¿Listo, estimados? Sencillo. Vamos con la 20 escalera. ¿Qué nos dice la 21? A ver. Tras una siembra de semillas de cacao, estas debieron germinar hacia el día 8. Sin embargo, no sucedió. Se decidió remover la tierra y volver a sembrar.
mas llegó el día 8 y tampoco germinaron las plántulas. El especialista a cargo sospecha que se deba a un problema hormonal de las semillas y se atribuye este fenómeno a la falta de... Exacto, Emma, ¿no? Como yo les dije, siempre recuerden las gibberelinas como o germinar, ¿no? 21. Este tema de las fitohormonas es muy interesante, recuerdo. Cuando lo llevé en diversidad vegetal, no enfocamos tanto eso, pero cuando llevé biotecnología vegetal, fue muy interesante, la verdad. Ahí, como parte de las prácticas que hacíamos, los experimentos, íbamos a zonas de cultivo muy estériles, porque ahí se hacía cultivo in vitro, me acuerdo. Y algunos de los experimentos consistían justo en tratar de determinar cuál era la concentración adecuada, óptima, para el crecimiento de las plantas. Por ejemplo, si utilizábamos por ejemplo, algunos derivados de las auxinas o otras citocininas, entre otros, ¿no? Interesante era el temita de acá de los fitohormonas. Pero por mi parte no me gusta trabajar mucho con plantas, la verdad. Profe, ¿puede explicar un poco sobre las otras opciones en cuanto a la 21? Sí, claro, acuérdate que las citocininas, bueno, más que todo esto estaría, mira, te dice, tras una siembra de semillas, estas debieron germinar hacia el día 8. Sin embargo, no sucedió. Se decidió remover la tierra y volver a sembrar, más ello llegó el día 8 y tampoco germinaron las plántulas. No germinaron las plántulas. El especialista a cargo sospecha que se debe a un problema hormonal de las semillas y se atribuye este fenómeno a la falta de... El problema aquí es la germinación, no es el crecimiento ni el desarrollo de órganos. Por lo tanto, ¿te acuerdas cuáles son las hormonas estimuladoras? Las citocininas, las auxinas y las gibberelinas. El ácido abscísico como el etileno son hormonas inhibitorias, pero como acá estamos referidos a la germinación y no al desarrollo ni al crecimiento, por ejemplo, si la pregunta diría, ¿no? ¿Por qué la planta durante varios meses no ha crecido? ¿Cuál sería un problema? Por ejemplo, si es el engrosamiento de los tallos, ¿cuál sería? Citocininas. Si es el aumento en la cantidad de tejidos en el crecimiento longitudinal, auxinas. ¿No? No, más que todo, las citocininas en cuanto a la división celular, las gibberelinas puede ser en cuanto a la elongación del tallo, pero estamos referidos a qué? A la germinación, solamente a la germinación. Por lo tanto, ¿cuál serían las gibberelinas? Otra opción podría ser que te diga, este fenómeno se atribuye a una sobreproducción ¿de qué sería? A ver, ¿qué opinan ahí? Este fenómeno es debido a una sobreproducción de, ¿cuál propondrían ustedes? Estas hormonas. A un exceso de estas hormonas. ¿Cuál sería? El ácido abscísico, ¿no? Porque es la hormona de la abscisión, es la hormona que estimula la dormancia, el letargo. Por lo tanto, una semilla puede ser que no germine, quizás porque no hay tantas gibberelinas producidas. Quizás, si no, más bien puede ser por una sobreproducción de ácido abscísico. Exactamente, ¿no, Lady? Por un abscísico. No, creo que ahí está bien lo que te había comentado, ¿no? Lo que había explicado, ¿no? La pregunta se centra en la germinación, más no en el desarrollo. Profesor, el etileno, profesor, de la maduración, exactamente, ¿no? Por ejemplo, la citocinina, recuerdo que son las hormonas del estrés, ¿no? Del estrés, de la juventud, ¿no? Vamos a encontrar el etileno, es la hormona de la maduración, ¿no? ¿Listo? Y el ácido abscísico es la hormona del estrés, ¿no? Ahí está. Por lo tanto, ¿qué nos dicen en la 22? Una persona comienza a sentir dolores de cabeza, pérdida de la visión periférica, náuseas, vómitos, disfunción sexual, exceso de sudoración, glucosa elevada y dolor articular. El médico le comentó que sus análisis arrojan un problema en... ¿Qué nos dice la hipófisis? ¿Alguien se suma a esta respuesta o opinan que deba ser otro? Justo, muchachos, esto me hace recordar justo a unos problemas. Cuando se hacen preguntas en medicina, estimados,
es diferente a las preguntas que se realizan en biología. ¿Por qué? Porque en medicina se trata más que todo de utilizar las preguntas de lo que tú has estudiado, pero casi siempre se asocia con un caso clínico, para que de esta forma el alumno pueda introducirse mejor al campo de la medicina. En cambio, en la biología, las preguntas de biología están más asociados a que, más que todo, con datos adicionales, más que todo en cuanto a la fisiología, la anatomía, ¿okay? Y la biología en sí. Yo recuerdo cuando hice una de las preguntas, en este caso a ciertos alumnos de medicina, en los cuales les puse, ¿no? Ciertos síntomas. Y esto era, y les coloqué, ¿no? Generalmente esto es debido a un crecimiento tumoral benigno que incrementa el tamaño de esta con el paso del tiempo, dificulta la producción de ciertas hormonas y la cantidad de síntomas y signos era amplio. Y esto es lo que ocurre mucho, estimados. No mucho, ¿ya? Pero es frecuente en algunas personas que tienen todos estos síntomas porque hay un crecimiento tumoral benigno a nivel de la hipófisis, más que todo hipófisis anterior, y no se comienza a regular. No, hay tanto crecimiento por parte de ciertas células que las otras células comienzan a dejar de funcionar muy bien. ¿Ok? Entonces, justamente es por parte de la hipófisis, porque estaría afectando a la gran cantidad de glándulas periféricas que controlan eh, diferentes funciones, ¿no? Diferentes procesos fisiológicos. 22E. Vamos con la siguiente. 23. ¿Qué nos dice la 23? En relación con el sistema nervioso de invertebrados, ¿cuál de estos presenta una conformación de tres pares especializados? ¿Cuál sería, estimados? Vamos a dar un minuto. A ver si recuerdan, muchachos. Vamos a ponerlos esto. Listo, estimados. ¿Qué sucede acá, muchachos? En la relación con el sistema nervioso inverso, ¿cuál de estos conforman tres pares especializados? Estos pares especializados se refieren con qué? A ganglios. La actinia y las anémonas son nidarios. Por lo tanto, ¿qué tipo de sistema nervioso poseen? El famoso reticular o difuso, por lo tanto, descartados. Luego tenemos los anélidos, los moluscos y los artrópodos. Recuerda que estos poseen un sistema nervioso ganglionar. ¿Por qué? Porque poseen ganglios. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Recuerda que con los anélidos, ¿dónde lo había puesto? ¿Qué poseen? Los famosos ganglios, acá no está, acá. Los ganglios cerebrales, los ganglios subfaringios, los ganglios segmentares. ¿Ok? Pero estos no consisten en pares de por sí. Veamos acá. Cerebro, ganglios cerebrales, ganglio subfaringio, ganglio occipital, ganglio frontal, ganglios ventrales. En cambio, ¿te acuerdas que aquí en los moluscos, específicamente los bivalvos, tenemos a los ganglios cerebrales, los ganglios pedales o pediales y los ganglios viscerales, ¿no? Tres pares especializados. 12-23. ¿Qué nos dicen? A ver, en la 24. A ver, ¿qué nos dicen la 24, muchachos?
Lady ya puso una opción, ¿no? Quedan 30 segundos. ¿Alguien propone otra? Veamos, ¿qué nos dicen? Acuérdate, ¿no? Tenemos el sistema nervioso central, tenemos al cerebro y a la médula. El cerebro, acuérdate que forma parte de qué, del encéfalo. El cerebro está dividido en ciertas partes, ¿no? El cerebro, el cerebelo, y también tenemos a qué, al tronco encefálico. El tronco encefálico está compuesto del mesencéfalo, del puente de Barolio, del bulbo raquídeo. También podemos encontrar como la protuberancia anular, ¿no? Entre otros. Vamos a ver que recuerda que, por ejemplo, el cerebelo está asociado a los procesos de equilibrio, ¿no? De control del movimiento, de los músculos, ¿no? Tenemos luego a la médula espinal que media, ¿qué cosa? El arco reflejo, ¿no? Que a nivel perceptible se expresa en el acto reflejo, ¿no? Luego tenemos al bulbo raquídeo, muy asociado a los procesos de insalivación, ¿no? Luego tenemos aquí al puente de Barolio asociado aquí al control de la frecuencia respiratoria, por ejemplo. ¿Qué nos dice en la pregunta? Nos dice, ¿no? Una mujer con pérdida de reflejos afecta ¿qué cosa? A la médula espinal. Disminución de la secreción salival. En este caso está afectando al bulbo raquídeo. La pérdida de equilibrio, el cerebelo. Pérdida de audición, el hipotálamo, no, el tálamo, ¿no? Y la alteración de la presión sanguínea, acuérdate, ¿no? Cuando llevamos, acuérdate que el hipotálamo media diferentes funciones como la presión sanguínea, la, eh, eh, tenemos el deseo sexual, el control de emociones por parte de ira, ¿no? De calma, entre otros, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál sería? La respuesta sería C, ¿no? Exactamente, Lady. La C. Pasamos con la 25. ¿Qué nos dice la 25? Acá es fácil, ¿no? Vamos a dar un tiempo acá. Durante el ciclo celular se lleva a cabo el crecimiento y la división celular. No obstante, en la segunda no se realiza gran parte de la actividad metabólica porque ocurre en la... ¿Dónde ocurre gran parte de la actividad metabólica? En la interfase, ¿no? Esta estaría un poquito en discusión con la fase G1 también, pero la mayor cantidad de la actividad metabólica de una célula se realiza durante la interfase, ¿no? Vamos con la 26. ¿Qué nos dice la 26? Vamos a dar a ver ahí un minutito, ¿no? A ver, veamos. Nos dice, ¿no?
En los parques y cementerios de Lima podemos encontrar un tipo de conífera, con pequeñas hojas como escamas, hojas carpelares dispuestas en conos, donde se encuentran semillas. Ya sabemos que es una planta productora de semillas, ¿ok? Produce conos. ¿Te acuerdas los conos cómo se llaman? Estróbilos o piñas, que son flores no verdaderas, ¿sí o no? Las cuales sus hojas son las escamas. Y la conífera, ¿no? Acuérdate que la conífera, las plantas que poseen conos o estróbilos, que no poseen flores verdaderas, son las gimnospermas, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero las gimnospermas forman parte de ¿qué? De las fanerógamas, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice? Vamos a descartar A, vamos a descartar B, vamos a descartar D porque son gimnospermas. Ellas sí tienen flores verdaderas, ¿ok? Vamos ahora a la C, gimnosperma, podría ser, pero nos dice araucarias. Las araucarias forman parte de ¿qué? Va a formar parte de ¿qué? De las angiospermas. Luego tenemos el cedro o la fanerógama. Forma parte de las fanerógamas. Acuérdate que el cedro es un tipo de conífera, pues, muy utilizada para ¿qué? Para la industria papelera, la industria maderera, ¿no? Entonces sería 26 escalera. Vamos con la 27, ¿qué nos dice? Vamos a dar un minuto, ¿no? No, ese era 27, ¿no? Pero Lady ya propone la D, ¿no? A ver qué nos dice. Formar radicales libres como mecanismo molecular. No, en realidad los radicales libres son el problema, más bien. Estimular el sistema inmunológico para combatir enfermedades. Exacto. Retardar las reacciones químicas que causan los radicales libres. No, los radicales libres de por sí ya se producen. Pero mm, estas plantas producen agentes antioxidantes que logran ¿qué cosa? Transformar estos radicales en especies químicas más inocuas, menos tóxicas. ¿Ok? Luego tenemos, protegen la piel del envejecimiento prematuro, lógicamente, asociados mucho a evitar el envejecimiento, a retardar el envejecimiento. Luego, neutralizar el efecto de las moléculas antioxidantes. No, pues ellos más bien producen estas. Por lo tanto, sí, ¿no? Verdadero. 27 sería dado. Continuemos. ¿Qué nos dice la 28? Un minutito. ¿Listo? ¿Qué nos dice? Este trastorno nutricional es causado por un déficit de niacina de su precursor triptófano con una frecuencia mayoritaria principalmente en Asia y África.
Generalmente se debe a una alimentación insuficiente que carecen de muchos nutrientes principales y es denominada como, te dicen de la niacina. La niacina es una vitamina, ¿ya? Vitamina B3, ¿ok? Mira, en cambio, la anemia tiene un espectro etiológico mayor, un espectro de causas más grande que la enfermedad que les voy a comentar. Anemia, etiología. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por ejemplo, en la anemia podemos encontrar que constatan deficiencia en cuanto al hierro, ¿ok? En cuanto al hierro, ¿ok? Pero aquí vamos a encontrar en cuanto a la niacina, la vitamina B3, ¿ok? La cual luego se utiliza para la síntesis de triptófano. ¿Cuál principalmente es una de esas enfermedades que es debido a esto? Es la pelagra. El beriberi, no te vayas a confundir porque también es parte de la deficiencia de vitaminas del complejo B, beriberi, ¿ok? Escasez de vitamina B. Pero, como puedes observar, por deficiencia de vitamina B1, ¿ok? Pero en algunas ocasiones también puede ser vitamina B1, 6 y 12. ¿Listo? Entonces se confunde pelagra con... Acá sí ya se han pasado, es muy detallado. ¿Qué nos dice la 29? La fiebre tifoidea es causada por Salmonella tifi. El ser humano, ser vivo, utilizado como reservorio del agente patógeno, muchas veces de las personas presentan fiebre elevada, debilidad, dolor abdominal, dolor de cabeza y pérdida de apetito. ¿Cuál es la vía de infección de esta enfermedad? Sencillo, ¿no? ¿Cuál sería? Oral, ¿no? La fiebre tifoidea se contagia por consumir agua o alimentos con restos fecales de un individuo previamente infectado. Por ello, la vía de infección es la oral o también llamada digestiva. Vamos con la 30. ¿Qué nos dice la 30? Los incendios forestales en la Amazonía de Brasil entre los años 2019 y 2020 destruyeron bosques primarios. ¿Cómo se denomina la regeneración natural de bosques luego de muchos años? ¿Y qué organismos estarían dentro de los principales agentes que ayuden a su recuperación? ¿Cierto, no? Ajá, una sesión ecológica secundaria, ¿no? Acuérdate que los animales, los organismos que estarían principalmente dentro de los que ayudan a la recuperación, tienen que ser agentes dispersantes y los murciélagos, ya que su sistema digestivo no logra digerir, en este caso las semillas, pues las heces que van cayendo a lo largo de todo el bosque, pues con el paso del tiempo facilita la germinación de estos. Vamos con la 13, la 31, ¿no? ¿Qué nos dice la 31? Es un componente del biótopo lleno de vida macroscópica y microscópica capaz de ciclar la materia orgánica para dar perpetuidad al ciclo de vida e incluso al flujo de energía y materia, ¿no? Este caso sería sencillo, suelo, ¿no? 31D. ¿Qué nos dice en la 32? Sencillo también. Se trata de áreas de carácter intangible cuyo uso de los recursos naturales está permitido de manera indirecta, es decir, están permitidas las actividades de turismo, educación e investigación. O sea, acá tenemos que hacer cuenta a ANPs
son intangibles, porque te dice de uso indirecto, ¿no? En este caso, ¿cuál tendríamos? A Cutervo y Wayllay, ¿no? ¿Por qué? Porque Cutervo es un parque nacional y Wayllay es un santuario nacional, por lo tanto son de carácter intangible. Solo se puede hacer uso de recurso indirecto de los recursos naturales, ¿no? Como turismo, investigación y educación. Luego tenemos a la 33. ¿Qué es la 33? Un paciente ingresa a una consulta médica con un incremento de toma de decisiones erróneas. A pesar de ser contador, tiene dificultades para hacer un presupuesto, pierde la noción del día y la estación del año. ¿Qué tipo de enfermedad padecería según su origen? Según su origen. Y la B, ¿en cuál? Acá, ya, en la 32, ¿no? La B. ¿Qué nos dice Tingo María? A ver, si recuerdo, Tingo María es un parque, ¿no? Es un parque nacional, Tingo María. Y en cuanto a la Chay, es un parque, no, creo que es una reserva. A ver, la Chay, ANP, reserva, ¿no? Pero, por lo tanto, pues como les había comentado, la reserva, acuérdense que los de carácter intangible, ¿qué son? Santuario Nacional, Santuario Histórico y Parque Nacional. La Reserva Nacional es tangible. Entonces, la Chay es una reserva, ¿ok? Y Tingo María un parque. Por lo tanto, este es tangible, ¿no? Entonces no podría ser nada. Continuamos con la 33, ¿no? De acuerdo a su origen, ¿cuál sería? Como esto está ocurriendo de forma progresiva, sería ¿qué? Degenerativa, ¿no? 33D. Luego que nos dice la 34. Ante la presencia de un cuadro de teniasis en un integrante de la familia, deben guardarse ciertas medidas que garanticen la salud de las personas que conviven junto a él. ¿Qué tipo de circunstancias podría suceder para que se afecte la salud de los familiares? Sencillo, la ingestión de proglótides a través de alimentos contaminados. ¿Ambos son tangibles entonces? No. Acuérdate, tangibles es que lo puedes tocar, ¿ok? Definido de forma sencilla, tangible es que puedes tocarlo, que puedes usarlo, ¿ok? En cambio, intangible es que no lo puedes. Ahora, parque y santuarios son intangibles. Y reserva y el resto, como los cotos de caza, zona reservada, reservas paisajísticas, ¿ok? Todos esos son tangibles. O sea, puede haber un uso lógicamente regulado de los recursos naturales, pero en cambio los intangibles no. ¿Y qué sucede? Hay una cierta diferencia entre parque y reserva. ¿Ok? Ambos, lo similar es que ambos poseen una alta biodiversidad, pero la diferencia entre ambos es que reserva es tangible y la parque es intangible. Como yo siempre recuerdo eso porque, recuerda, mira, reserva. Es como que tú dices, ¿para qué tú tienes una reserva? Porque está guardando algo, ¿no? Está almacenando algo, ¿no? Ah, entonces, esa es mi reserva. O sea, yo puedo sacar de ahí, ¿no? Porque es mi reserva. Entonces, de esa forma te acuerdas de que, es tangible. ¿Por qué? Porque como es mi reserva, yo puedo ir y sacar, ¿no? Eso es lo que diferencias de parque, ¿no? Ajá, exactamente. Vamos ahora con la 34, ¿no? Ingestión de proglótidos a través de los alimentos contaminados, ¿no? Por favor, redundo acá, muchachos. La higiene ya está de más, es decir, de comentar un lavado adecuado. Esta es la razón. Ya, si te da flojera, pero esta y otras enfermedades es la razón por la cual siempre tienes que lavarte las manos antes de comer. Siempre, siempre. ¿Listo? Por otro lado, en cuanto a las verduras, algo óptimo sería que las sumerjas en, en este caso, en lejía muy diluida, ¿no? Pero para asegurarte, si ya sabes a un lugar en la cual la calidad de la ensalada es adecuada, normal. Pero si no tienes tanta confianza, pues mejor es que eh, prefieras ese alimento como cocido, ¿no? Por eso a veces te preguntan, ¿no? ¿Vas a un restaurante, ensalada cocida o cruda?
Vamos con la 35. ¿Qué nos dice? Existe pérdida de la calidad del suelo a nivel mundial. Esto como consecuencia de la expresión demográfica, o sea, el crecimiento poblacional, ¿no? Que ha exigido un incremento de la producción alimenticia a través de... ¿Cuál sería? Veamos, ¿qué nos dice? ¿Cuál es el problema aquí? Un incremento en la población humana, digamos, ¿no? En la población humana. Esto ha exigido una producción alimenticia a través de, o sea, si el problema es la alta cantidad de personas, o sea, el crecimiento poblacional, ¿cómo atacarías eso? Porque tú lo que deseas es que haya alimento para todos, ¿sí o no? ¿Qué sucede justo, qué sucede justo con la Lady? El problema es que si tú te enfocas en una diversidad de cultivos, ¿qué ocurre? Tienes un cultivo que quizás el tiempo de siembra y el tiempo de cosecha es muy diferente al de otros. Por lo tanto, el hecho de tener muchos cultivos, diversos cultivos de distintas especies, es ofrecerle un tipo de determinadas alimento, un tipo determinado suelo, un tipo determinado de condiciones atmosféricas como presión y humedad, distinta a otros cultivos, lo cual en realidad no te soluciona tanto ello, porque cada cultivo va a demorarse en la producción de un alimento determinado y te requiere a ti como agricultor eh, tomar en cuenta muchos factores abióticos para que esos cultivos rindan. ¿Ok? Por otro lado, los hacinamientos no es adecuado. Los recursos naturales, esto es un término mucho más panorámico, no refleja, ¿no?, una solución. Cambios socioeconómicos. No habría sobreproducción. O sea, podría haber sobreproducción, lo podría. El problema es que es una diversidad. O sea, no se enfoca. ¿Hay la posibilidad de que sea sobreproducción? Sí. Pero el problema es la biodiversidad, porque tú tienes, supongamos, en tu cultivo 4 especies de plantas. El primero necesita un suelo rico en fósforo. El segundo necesita un suelo rico por ejemplo, en sulfatos. El tercero requiere una presión atmosférica de tantos pascales. El siguiente cultivo necesita una humedad relativa entre el 60 al 80%. Todos estos no podrían rendir adecuadamente porque es muy difícil tener las condiciones adecuadas para cada tipo de cultivo, que se ubiquen para cada tipo de especie en un solo terreno. Es muy difícil. Entonces, para eso que se utilizan los monocultivos, que son extensiones agrícolas, pero o sea, muy grandes, en las cuales únicamente se produce un solo tipo de especie vegetal. Entonces, si tú ya tienes que todo ese terreno va a estar destinado a ese cultivo, pues no, ahí se van a utilizar el alimento que produce únicamente ese cultivo, ¿no? ¿Se pierde la diversidad? Sí, o sea, se pierde el hecho de que puedas saborear cosas diversas, sí, pero ese es el problema de la sobrepoblación, pues, ¿no? ¿Cuál es la solución más adecuada? Los monocultivos y también la ingeniería genética, ¿no? La modificación de ciertas especies vegetales para que en este caso se pueda utilizar condiciones atmosféricas, condiciones abióticas similares, ¿no?, entre diferentes especies que han sido modificadas por ingeniería genética, ¿no? 36. ¿Qué acuerdo internacional estipula el manejo correcto de los residuos tóxicos y químicos? Facilito. La Declaración de Estocolmo, ¿no? Vamos con la 37. Esteban desea desarrollar su tesis y para ello desea investigar las zonas de apareamiento del oso de anteojos dentro de una ANP. Si a pesar del impedimento de extracción de recursos naturales, él logra ingresar a realizar sus observaciones, ¿qué tipo de ANP sería si se protege exclusivamente a esta especie de oso? ¿Cuál sería? ¿No? Si nos dice santuario histórico, parque... A ver, si me dice que
a pesar del impedimento, o sea, hay un impedimento de extracción de recursos, él logra realizar realizar sus observaciones, ¿no? No podría ser CERNAP, CERNAP es el ente gestor, ¿no? La Reserva Nacional es tangible, pero acá nos está diciendo que hay un impedimento, tiene que ser intangibles. El santuario histórico está más que todo destinado a patrimonio arqueológico y el Parque Nacional es porque posee una alta biodiversidad. En cambio, el Santuario Nacional se destina al cuidado de ciertas comunidades o una especie en peligro crítico o en peligro de extinción, que viene a ser justo el oso, ¿no? De anteojos. Por lo tanto, sería exactamente, ¿no? La PEC. Nos dice en la 38, es sencillísimo, ¿no? Nos dice, observa la siguiente imagen, evidencia la evolutiva, ¿y qué evidencia evolutiva hace referencia? Sencillo, ¿no? Mira, hace referencia a las hendiduras branquiales a nivel de embrión, embriología comparada, ¿no? Vamos con la 39. ¿Qué nos dice la 39? Diversas acciones humanas pueden reducir una población silvestre al punto de no poder encontrarla y considerarla, como es en el caso de la chinchilla, ¿no? Después de en 2009, el 2020 se redescubrieron por más de 90 años estando extinta, ¿no? ¿Cuál de las siguientes actividades, pues, contribuiría a, no contribuiría a acciones para evitar esta situación? Lógicamente, incentivar el comercio de animales y sus partes, lógicamente. Vamos con la 40. ¿Qué nos dice? La última. Las esponjas son animales de estructura sencilla y los primeros en evolucionar en el reino animal. Considerando su estructura, determina el valor de verdad de las siguientes alternativas. ¿Son animales pluricelulares sin organización tisolar? Exacto. ¿Se trata de animales que solo viven en ambientes marinos? No, también hay ambientes dulceacuícolas. Las esponjas de mar no tienen simetría corporal. ¿Verdadero? Sí. No tienen sistema nervioso eficaz en coordinación. ¿Verdadero? Porque no poseen un sistema nervioso. Y posee un esqueleto fibroso y cartilaginoso de carbonato y sílice. No, falso. Listo. Listo, estimados. Esto sería Lianza. Listo, estimados. Ha sido un gusto tenerlos como estudiantes durante su preparación académica durante estos últimos meses. Les deseo el mayor éxito de todos. Lastimosamente, la realidad juega en contra, que sabemos que solamente un grupo va a poder alcanzar las vacantes, pero eso no significa el hecho de que se puedan rendir. Pero para que no suceda esto, de todos modos, como les digo, siempre perseverar, estudiar. Y algo muy importante, en ocasiones no solamente el problema es en cuanto a cuánto estudies, a cuánto sepas, sino es a tu método de estudio. Si tú quieres ir a una carrera y te enfocas tanto en estudiar ciertos aspectos, ciertos conocimientos, no te va a ayudar en mucho. Ahorita estás en qué? En preparación. Estudia de forma equilibrada. No te emociones tanto por el campo de estudio que deseas. Estudia de forma equilibrada. Prepárate no para la universidad, prepárate para ingresar. Lastimosamente, así es el sistema educativo que se han puesto en el Perú. Pero estos son los retos a los cuales tienes que superar, ¿no? Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Si nos vemos en la facultad, si vas a ser estudiante de biología, no te dudes quizás en consultarme cualquier duda. ¿Ok? Nos vemos. Cuídense.